En esta ocasión quiero hablar de una de las series que ha estado en boca de todos últimamente, y que ha sido así desde hace por lo menos unos 20 años. ¡Chile, vámonos! One Piece es la historia de un grupo de piratas que están en la aventura de su vida, buscando por el mejor tesoro del mundo, el One Piece. Y cada quien tiene sus sueños, sus aspiraciones, es una historia increíble y la tienen que ver. ¡Vamos, Chile! Ahora que poco a poco estoy poniéndome al día con One Piece, ya me estoy terminando el arco de Wano, finalmente me siento en la capacidad para hablar de él y compartir mis impresiones y pensamientos. ¿Qué se puede decir de One Piece que no se haya dicho ya? Es uno de los animes shonen y en general uno de los animes más populares a nivel mundial, casi al punto de rivalizar e incluso superar al fenómeno mediático que fue en su momento Dragon Ball Z, un anime que lleva siendo relevante desde el año 1999 y que a día de hoy sigue en emisión, llegando a amasar una sólida y bien consolidada base de fanáticos, incluyendo tanto a gente fanática del anime como a gente que no consume anime con tanta regularidad. One Piece a día de hoy no es solo un anime más del montón, es el anime que de forma progresiva y a través de constancia se ha posicionado como una de las franquicias que ha influido de tal manera en la cultura popular que se ha forjado un lugar en la historia. Y esto que estoy diciendo no es exageración. Para la desgracia de muchos detractores y haters de la franquicia, es innegable la influencia que ha tenido One Piece en los últimos años. No es una serie que solo se quedó en el manga o el anime. A día de hoy es una de las franquicias ícono de Japón, llegando a tener parques de diversiones, establecimientos temáticos, una enorme diversidad de merchandising e incluso han erigido estatuas en su honor. ¿Qué otros animes han logrado cosas así más allá de tener una máquina de pachinko y un par de videojuegos? Bueno, sí, esos también. ¿Pero estatuas? Bueno, ya me entienden. Lo que quiero decir con todo esto es que One Piece es algo grande, descomunal y sumamente relevante, y lo ha sido por muchísimo tiempo. A día de hoy, hay muy pocas personas que recuerdan una época en la que no existía One Piece. Y a pesar de su grandeza, no deja de ser una obra de ficción como cualquier otra, estando sujeta a las mismas reglas de la narrativa. A pesar de ser una de las obras más ambiciosas e importantes de las últimas 2 décadas, no le exenta de sufrir de los mismos errores y vicios argumentales que pueden llegar a presentar las series de su clase. Sangra, al igual que el resto de obras. Siendo una obra de un calibre tan extenso, no resulta difícil de creer que tarde o temprano iba a cojear un poco a nivel narrativo, que iba a tener sus incongruencias o detalles que no están bien explicados o planteados y demás. Y sí que los tiene, pero impresionantemente no son tan numerosos como lo que uno se podría llegar a esperar de una serie con esa descomunal cantidad de capítulos, lo cual es impresionante y te hace ver lo bien construida que está la historia, por lo menos lo suficientemente bien para sostenerse argumentalmente hablando. No por nada existe el meme del gran Oda, dios de la escritura, que todo lo que escribe tiene una razón de ser y que todo acontecimiento que sucede está milimétricamente planeado. Creo que la razón detrás de esto, en gran parte se debe a que realmente One Piece no es una historia excesivamente complicada. Sigue una estructura sencilla y establece claramente sus tramas y puntos relevantes, lo que le permite jugar muy bien con los misterios que plantea. Sus personajes también son simples al punto de llegar a ser arquetípicos, facilitando la tarea de entender sus motivaciones y de identificarte con ellos, además de que así es más fácil definir cómo se comportarían en diversas situaciones. One Piece es simple, y aceptando y casándote con esa idea te ayuda a disfrutar mejor de la historia. Ser simple no es malo en lo absoluto, de hecho el mantener las cosas simples favorece en gran medida la narración, tanto para el autor como para el público. Se preguntarán por qué me molesto en comentar acerca de esto. Verán, actualmente y desde hace ya varios meses, se ha estado debatiendo acerca de uno de los sucesos más importantes de la historia del manga y anime de One Piece: la revelación de la verdadera fruta del diablo de Luffy, la Hito Hito no Mi modelo Nika. Y la noticia ha generado opiniones divididas, como es la costumbre con cada revelación importante de la serie. Pero particularmente a mí me ha preocupado debido a las implicaciones que sugiere la existencia y la naturaleza de esta fruta, ya que puede estar transgrediendo
la narrativa y uno de los pilares ideológicos más importantes en la cual está cimentada la serie: la libertad. One Piece ha planteado una infinidad de narrativas y tramas a lo largo de toda su historia, tramas que de alguna u otra forma siempre terminan relacionadas con el deseo de libertad y el espíritu de rebeldía que intenta luchar en contra de una entidad opresora. Prácticamente todas y cada una de las tramas de cada arco tienen que ver con eso: Luffy y sus aliados luchando en contra de los piratas que abusan de su poder para conquistar y aprovecharse de una isla, o por otro lado, directamente luchar en contra de la marina y el gobierno mundial que abusan de su poder para nuevamente joder una isla o imponer su dominio y soberanía sobre la misma y sus habitantes. Esa lucha contra la autoridad es un elemento fundamental y constante de su narrativa. Luego surge el concepto de Nika, el dios del sol, patrón de los esclavos y aquel que libera a los oprimidos, el hombre más libre del mundo. Esencialmente es la deidad que personifica el concepto mismo de la libertad, la tesis de la serie. Hasta ahí todo bien. El problema surge cuando involucran el tema del destino. Con la aparición de Nika, los propios testimonios de personajes dentro de la serie y la especulación de los fanáticos quienes teorizan y realizan las conexiones, todo parece indicar que el surgimiento del dios Nika reencarnado en Luffy, quien comió su fruta del diablo, se trata de un gran destino profetizado desde los tiempos del siglo vacío. Un destino que vincula tanto a Luffy como a Roger y Joy Boy. Un gran plan orquestado en el que poco a poco cada pieza va cayendo en el lugar que le corresponde en el momento oportuno. Y yo me pregunto, ¿dónde está la libertad de seguir un destino? Ya que, a final de cuentas, no estás siguiendo tu propia voluntad, no estás haciendo lo que tú quieres hacer, no estás siendo libre de decidir el camino que quieres transitar, solo eres una pieza más del plan de una entidad mayor que guía deliberadamente cada paso que das y cada logro que alcanzas. No eres libre de decidir, solo sigues el destino que te tocó. Y esa es la cuestión que ha estado preocupando a gran parte del fandom, incluyéndome. Prácticamente al decirnos que Luffy es la reencarnación de Joy Boy y del dios Nika, también estás confirmando indirectamente que nada de lo que hizo Luffy a lo largo de su trayecto fue algo que surgió de su propia voluntad, sino que es la voluntad de un ser superior, la voluntad de Nika. Prácticamente estás traicionando la ideología de tu obra, y esto es algo impensable narrativamente hablando. Y este tema no es algo nuevo como tal dentro de One Piece. Se ha sospechado lo mismo acerca de la famosa voluntad de Dee que muchos personajes comparten, y que a día de hoy seguimos sin saber prácticamente nada de esta, con excepción de ciertos comentarios dichos por algunos personajes y que igualmente indicarían un posible destino. Tampoco es la primera vez que hemos visto esto con Luffy y sus allegados, teniendo en cuenta que él es el hijo de uno de los criminales más peligrosos de la historia y el nieto de uno de los marines más poderosos y respetados, además de tener como hermano de crianza tanto al segundo al mando de la Armada Revolucionaria y al hijo del mismísimo Goldie Roger, el pirata más famoso. Saber todo esto solo hace que se cree más expectativa acerca del potencial que tiene, y en general crea esta idea de un posible destino que le depara por ser alguien tan poderoso e históricamente relevante solo por correlación. Y eso sin mencionar a sus colegas. Pero vamos a detenernos a pensar un poco, porque creo que se está omitiendo un factor importante a tener en cuenta. Efectivamente, todos los personajes que mencioné son extremadamente poderosos y han impactado notablemente en la historia, pero no por seguir un destino preestablecido. De hecho, la razón por la que son lo que son hoy en día radica principalmente en sus decisiones. Solo piénsenlo. El destino indicaba que tanto Luffy como Ace se convertirían en grandes marines solo por haber sido apadrinados por Garp, y los dos se volvieron piratas. Ace tenía el potencial de ser el próximo rey de los piratas. De hecho, el propio Roger esperaba que fuera él el que viniera por el One Piece, pero en su lugar, Ace decidió ser un hijo más de Shirohige. Incluso se esperaba que el propio Garp ascendiera para convertirse en un almirante o incluso almirante de flota, pero él decidió rechazar ese puesto. Es cierto que todos estos nacieron con características especiales que podrían determinar su futuro, pero todos ellos tuvieron la última palabra al momento de dar el salto. Todos pudieron elegir el cómo vivir sus vidas, y eso es lo que al final importa. No es ni el poder ni los genes en sí mismos. Hasta un niño sin ningún tipo de rasgo especial pudo llegar a ser tan fuerte como para ser considerado el futuro de la marina. Aún existe la esperanza de que las cosas tomen un giro diferente.
A pesar de nuestros temores, también se tiene que tener en cuenta la peculiar manera de escribir de Oda al momento de presentar ciertas tramas y desarrollar sus argumentos. Ya ha habido ocasiones en que nos plantean una situación y luego sueltan un plot twist en que la cosa resulta ser todo lo contrario. Solo hay que recordar la traición de los carpinteros de Galilea revelándose como el CP9, la revelación del encubrimiento de Raizo por parte de los Minks o las múltiples traiciones del arco de Wano. En serio, son tantas que se vuelve ridículo. Con esto en mente, resulta perfectamente factible asumir que todo este rollo del dios Nika también puede llegar a tener su giro inesperado. Es más, debemos recordar que el propio Luffy ha demostrado su inconformidad cuando intentan enaltecerlo como un héroe o salvador, ya que estas etiquetas difieren notablemente con su autopercepción. Él es un pirata, no es un héroe ni un salvador, ni siquiera quería que lo consideraran el jefe de la gran flota de los Mugiwara, y apuesto a que él no se mira a sí mismo como un dios ni nada por el estilo. De hecho, la propia obra ha llegado a castigar en múltiples ocasiones este concepto de asumir el destino que te tocó. Arabasta estaba destinada a ser conquistada por Crocodile, y lo derrotaron. El destino de los prisioneros de Dressrosa era ser esclavizados por Luffy estando convertidos en juguetes, y todos lograron liberarse. Era el destino de los samuráis ser destruidos en su incursión en Onigashima por la enorme diferencia numérica, y contra todo pronóstico, lograron cambiar todo a su favor. Incluso el personaje más obsesionado con el destino, Basil Hawkins, precisamente por confiar en sus profecías y su destino, terminó siendo derrotado. Todo aquel que profesa que existe un destino que hay que dar por hecho es derrotado, porque One Piece no se trata sobre aceptar tu destino. One Piece se trata de ser libre de decidir qué camino seguir. No existe un destino, o más bien existe, pero queda a tu criterio decidir si quieres seguirlo o no. Tienes la libertad de elegir. Yo en lo personal, espero que si se llegara a plantear la situación en la que Luffy se le cuestionara acerca de su destino como el dios Nika, al más puro estilo Monkey D. Luffy, renegaría de la forma más infantil y egoísta posible a dicho destino. Aún a pesar de las expectativas que tengan sobre él, aún a pesar de que su decisión podría poner en peligro a más personas, o incluso al mundo que conocemos, Luffy elegiría por encima de todo su propia libertad, y resolvería la situación a su muy particular manera junto a su tripulación. Algo que irónicamente difiere con todo lo que hemos estado oyendo hasta ahora por parte de la misma obra en los últimos volúmenes, pero que al mismo tiempo reafirma ese espíritu rebelde que nos ha estado vendiendo todo este tiempo. Aquel que nos motiva a perseguir nuestros sueños a pesar de lo que digan las demás personas. Aquel que nos impulsa a luchar contra aquellos que quieran someternos a vivir y actuar bajo una voluntad que no es la nuestra. Y aquel que nos da la determinación para superar nuestros límites y alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Esa es la esencia de Luffy. No de Nika, no de Joy Boy. Ese es Luffy. Vuelvo y digo, One Piece es simple. Me resulta difícil de creer que un autor que conoce tan bien su obra, repentinamente quiera torcer toda su ideología para que promueva algo tan diferente y hasta opuesto a su idea original. Razón por la cual siento que todo este tema del destino es simplemente una de las tantas pantallas de humo que suelta Oda con el único propósito de despejar las dudas y reafirmar la tesis de su obra de un solo coñazo con una escena espectacular. Recemos porque así sea. Creo que ya he explicado bien todo el asunto. De cualquier forma, sé que muchos de ustedes querrán compartir su opinión acerca de este tema. A los fanáticos de One Piece les encanta hablar de One Piece, casi tanto como les encanta pelearse entre ellos. Me encantaría leer sus opiniones, así que llenen la caja de comentarios. Sin nada más que agregar, me despido. Adiós.